Tan solo un día después de que se presentara el ingreso solidario, una de las apuestas del Gobierno Nacional para auxiliar a la población vulnerable que no recibe ayudas económicas de otros programas sociales como Familias en Acción, Colombia Mayor o la devolución del IVA, usuarios de las redes sociales reportaron una serie de irregularidades en la plataforma web de la iniciativa en la que las personas podían acceder para verificar si son beneficiarios del giro de 160.000 pesos. Las denuncias evidenciaron que la base de datos de la plataforma reportaba personas fallecidas, datos incorrectos e incluso beneficiarios inexistentes con nombres imaginarios como Agosto Judith, Lunes Martes o Millos David, entre otros extraños nombres. Otro, al azar. 3, 3, 3, 3, 3, 3, vamos a poner 8, 3. Vamos a mirar que nos aparece. Y nos aparece Jessica Viloria. Parece familiar del Ñeñe Hernández. Pero bueno, o sea, un apellido Ñeñe. Busquemos otra. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Y nos aparece el nombre Yeyeye TTTO. O sea, ¿qué colombiano se llama Yeyeye TTTO? Esto claramente es una falsedad. Están inventándose números de cédula y nombres. No sé quién lo está haciendo y esto es un planteamiento para el gobierno, una pregunta para el gobierno. ¿Qué es lo que está pasando? O si estos colombianos existen, pues que se muestren. ¿De verdad existen estos colombianos? Algunos hicieron el ejercicio de confrontar números de cédula con plataformas de otras entidades y resultó en que cada una lanzaba datos distintos, como este. El número 1 repetido 10 veces aparece como un beneficiario en la plataforma de ingreso solidario con el nombre de Sin Yusen. Sin embargo, en la web de la registraduría aparece como cancelada por una muerte del año 2013. En el RUNT aparece registrada para una persona con el nombre de Sebastián Uribe Campo y en la consulta de antecedentes de la Procuraduría aparece con el nombre de Pacho de Jesús Caro Caro. Horas más tarde, la opción de consulta fue deshabilitada en la página web, argumentando un mantenimiento del sitio. Hace unas horas, junto a mi equipo de trabajo, le exigimos al presidente Iván Duque, a través de las redes sociales, que nos explicara por qué en el programa Ingreso Solidario se están presentando graves irregularidades. Con una misma cédula aparecen más de 48 beneficiarios. Las bases de datos del Sisbén, del FOSIGA y de Ingreso Solidario no coinciden. De la misma manera encontramos que personas que habían fallecido desde el año 2012 aparecían como beneficiarios del programa. La respuesta que nos dio el presidente Iván Duque y sus funcionarios fue tumbar las páginas de Ingreso Solidario, del FOSIGA y del Sisbén. ¿Qué están ocultando allí? ¿Qué quieren tapar? Este es un país que ha sido tomado históricamente para la corrupción. Hola, no respetan siquiera el confinamiento obligatorio al que tienen a nuestro pueblo sin recursos y sin ingresos. De esta misma manera efectuaron el fraude electoral en las pasadas elecciones y en todos los procesos electorales de nuestro país. No, señor presidente Iván Duque, yo no le estaba solicitando a usted que tumbara las páginas web. Yo le estaba solicitando era que me diera una respuesta y por eso nuestro país está indignado. Desde el Departamento Nacional de Planeación se aseguró que las inconsistencias son una anomalía que está siendo superada. Quiero enfatizar que no hay ningún tipo de fraude, hay absoluta tranquilidad de que todos los giros que se han hecho y todos los giros que se van a hacer llegan a personas verificadas, bancarizadas. Quiero explicarles un poco cómo funciona el programa para entender cómo son todos los controles y, por supuesto, qué fue lo que pasó ayer. Es muy importante destacar que lo que sucedió ayer fue un problema en la búsqueda de cédulas. Entonces, hay unas cédulas falsas que se pueden buscar y el buscador saca un resultado que no tiene sentido. Es muy importante destacar que esos resultados que se están girando no tienen ninguna relación con giros. No tienen ninguna relación con ningún pago que se haya efectuado. Los pagos, 1.193.000 pagos que se hicieron entre lunes y martes, fueron todos a personas
que están bancarizadas, que tienen una cuenta de ahorro, y eso es absolutamente verificado por todo el sistema financiero, además de todo el proceso de focalización más operatividad del sistema. No hay cuentas bancarias asociadas a estas cédulas. No hay ninguna forma de girarles plata, no hay ninguna transferencia de recursos a ninguno de estos casos de cédulas inexistentes. En el siguiente proceso, y para dar la tranquilidad, el proceso no va a resultar jamás en ningún pago de este estilo, se requiere un proceso de bancarización, o sea que hay que verificar con la cédula que sí corresponde a una persona y a una persona de verdad. Entonces, el diseño del programa, que realmente es un hito en términos de su alcance, 3 millones de hogares, casi 8 millones de colombianos, llegando a clase media vulnerable que jamás se había llegado, es un proceso que nos garantiza que no hay fraude y el sistema realmente sí va a lograr llegar a todo este grupo de población que necesita estos recursos con urgencia en esta coyuntura. Sí, subdirector, dos cosas. La primera, en este momento la página ingresosolidario.dnp.gov.co, que es donde las personas pueden consultar si son beneficiarias o no de este ingreso solidario, pues no está funcionando. Y la segunda, ayer vimos muchos mensajes en redes de personas que nunca han estado en el SISBEN, que no han aplicado ningún programa social del gobierno nacional y que sin embargo se les dijo que son beneficiarios de este programa y que fueron depositados en la cuenta de ahorros 160.000 pesos. ¿No es mejor frenar este programa y lanzarlo realmente cuando se logra hacer? Porque lo que está pasando es sumamente grave. Bueno, dos preguntas ahí muy buenas. Entonces, la primera pregunta, la página sigue habilitada, lo que no está habilitado mientras lo arreglamos es este sistema de búsquedas. Ese es un tema diferente, el buscador de cédulas estará listo antes de la siguiente semana para reactivar el sistema, pero el resto de la página está con toda la normatividad, con el manual operativo, con los decretos, con la información, toda la información para que la gente pueda consultarla está ahí, con excepción del sistema de buscar la cédula, que vamos a mejorarlo sustancialmente para evitar todos estos problemas, pero toda la información está ahí. El segundo punto es es una excelente pregunta de la gente que no ha aplicado nunca a un programa del gobierno y que está siendo beneficiario. Para este programa no hay que aplicar. La gente, es normal que haya gente que nunca haya aplicado, que nunca haya recibido ningún apoyo del gobierno, porque precisamente lo que estamos buscando es llegar a la siguiente capa de población, a los no pobres, a los que son clase media, pero que con esta coyuntura necesitan un apoyo adicional. Entonces, esa parte es perfectamente normal, es precisamente el diseño del programa que queremos. Queremos no llegar únicamente a los pobres extremos, a los más pobres, queremos llegar a esa clase media vulnerable que va a sentir los efectos de la desaceleración económica debido al aislamiento y al control de la pandemia. Señor subdirector, quisiera que nos aclarara, es que no solo había errores cuando usted digitaba la cédula ayer, sino que hubo casos en los que salía, por ejemplo, un beneficiario de ingreso solidario en Tumaco, pero esa misma persona había votado en Cartagena. Es decir, ¿se hacen algún tipo de... se cruzan las bases de datos con la registraduría, el RUNT, etcétera? Entonces, muy buena pregunta también. Estas bases, como describimos en el manual operativo, hicimos muchos cruces. Todo el proceso está documentado, entonces pueden ver la cantidad de controles que hay y el último control, por supuesto, es en el proceso de bancarización. Entonces, si hay alguna inconsistencia entre el titular, el nombre asociado a una cédula, en el momento de abrir la cuenta, porque ya sabemos que todos los bancarizados ya estuvieron verificados por el sector financiero, en el momento de abrir nuevas cuentas hay que verificar que corresponda. Entonces, de nuevo, este problema nunca implicaría un giro de recursos a una persona que no corresponde. Pero entonces yo le planteo, doctor Gómez, un caso de la vida real, y está además en las redes sociales. Lo publicó @JuanDiVillarreal, que trinó lo siguiente: nunca he estado en el SISBEN, soy cotizante hace 5 años, no he aplicado a nada,
y el gobierno nacional me da el subsidio, y publica un mensaje de texto que llegó a su teléfono diciendo: has sido beneficiario del subsidio del gobierno nacional por 160.000 pesos y fue depositado en tu cuenta de ahorros tal, inquietudes al número tal, Bancolombia. Un caso como este no es prueba de que sí le están entregando recursos de los auxilios a quienes no tienen que recibirlo. No necesariamente, precisamente por lo que estamos llegando a una capa de la población que sí, pero no, doctor Gómez, no. Porque es que ya usted nos explicó el asunto de que están llegando a una capa de población distinta que nunca ha recibido ayudas. Sí. Pero es que aquí le acabo de leer, se lo repito, nunca he estado en el Sisbén, soy cotizante hace 5 años, no he aplicado a nada. Es una persona que tiene ingreso todavía, ¿por qué le entregan un subsidio? Le voy a contestar las 3 partes de la pregunta. La primera es que no hay que aplicar, entonces esa parte podemos descartar esa parte de la pregunta, ¿cierto? Bien. No hay que aplicar, entonces ahí no hay ningún problema, ¿cierto? Que no esté en el Sisbén sí es un problema y eso hay que verificarlo y eso puede ser un error. O sea, reconocemos un error. Aquí hay un error en la focalización de las ayudas. ¿Cómo? Hay un error en la focalización de las ayudas y aquí lo reconoce. No hay un error en la focalización. Entonces, ¿por qué si este señor no está en el Sisbén, no aparece dentro de las encuestas del Sisbén, no le han hecho la encuesta, termina recibiendo la ayuda del gobierno? Vamos a verificar esos casos. Deben ser muy pocos. Puede haber casos. Pero entonces reconozcámoslo, doctor Gómez. Sí. Hay un error. Sí. No hay un error en la focalización. Puede haber un caso que no salió, que salió, estaba registrado de pronto y en una anteriormente. No está registrado. Esta persona a través de Twitter está diciendo que nunca se ha inscrito a nada del gobierno nacional. No hay que inscribirse. Por eso, doctor Gómez, por eso. Es que no, usted dice que... Entonces, ¿por qué terminan consignándole plata a un señor que no está ni siquiera en la encuesta del Sisbén? Eso, por supuesto, vamos a verificarlo, por eso hoy vamos a reverificar la base con registraduría, vamos a hacer unos filtros adicionales, pero es muy importante, y yo quiero insistir en esto, que en todos estos programas hay unos errores de inclusión, se llama, que para la base Sisbén son estándar internacional. Mire,